son ya numerosos los analistas y hasta los propios documentos de la Comisión Europea que caracterizan a la Unión Europea como un mercado altamente fragmentado por países, por fronteras nacionales, y un mercado también altamente fragmentado desde el punto de vista lingüístico. Por lo tanto, la mayor parte de las películas que se producen en los distintos países, España es un ejemplo de eso, con una producción que ha crecido muchísimo durante la década pasada, no llegan a estrenarse, no llegan a circular en el resto de los países de Unión Europea. Sobre todo, digamos, ahí también hay problemas en el caso de el cuello de botella, que es para el cine el tema de la distribución de esas películas. Y luego diría que hay un obstáculo, si se quiere, cultural, educativo, que tiene una incidencia directa en el cine en versión original, que es la práctica del doblaje de películas. Y esto es la práctica del doblado, está analizado, hay diferentes herencias, diferentes caminos que han tomado los países, por ejemplo en Europa y en Europa occidental, y que han abrazado ya hace muchas décadas la práctica del doblado. Con lo cual tenemos generaciones de públicos que van al cine que no están acostumbradas a leer. Eso para mí, cuando vine de mi país de origen, de Argentina, fue algo muy chocante. Preguntaba a los colegas de aquí y me decían, bueno, es que yo voy al cine a ver la película y pierdo mucho tiempo leyendo. Claro, luego reparé en este para mí pequeño detalle, que no terminaba de entender del todo, y evidentemente un público no acostumbrado es un esfuerzo grande el que tiene que realizar a la hora de ver la película, disfrutar la película de la calidad visual de la película, y al mismo tiempo hacer el esfuerzo de leer. Por lo tanto, tenemos en España, como en muchos países del entorno europeo, Francia, Italia, etc., un circuito de salas en versión original que es bastante reducido y que está concentrado en las grandes ciudades. Y que la película en versión original, por ejemplo, en euskera, en galego o en catalán, tiene la dificultad al ir a ese circuito de competir con prestigiosos directores que estrenan en ese pequeño y reducido mercado en versión original, con lo cual las dificultades para llegar son muy altas. Yo creo que esas son algunas de los obstáculos que tiene hoy en día, que presenta la circulación de largometrajes en versión original. Yendo ya al tema de la estrategia Europa 2020 del audiovisual, en relación con el audiovisual en particular y con las industrias culturales y creativas en general, diría que estos ámbitos ocupan un lugar muy marginal en lo que es la agenda. Y yo creo que en la estrategia europea oficial, en los distintos documentos a los que uno puede tener acceso, se ve una tensión permanente entre lo que sería una visión hegemónica y pragmática del mercado. Esto estamos hablando en el caso de empresas audiovisuales, ¿no?, tener los campeones nacionales. Y esto implica tener campeones nacionales, implica directamente concentración empresarial, fenómenos de concentración empresarial y por supuesto también de concentración lingüística. Entonces, ¿cómo trasladar estas políticas de campeones nacionales que las ha tenido España, que las ha tenido Francia, etcétera, Italia, con conformar campeones europeos, a escala europea, con apoyo de la Unión Europea, para dar la competencia al mercado internacional? Entonces, aquí esta cuestión de esta visión pragmática de mercado
y la necesidad de tener campeones europeos para salir a disputar dominio, sobre todo se mira hacia los Estados Unidos, dominio en el mercado internacional, es muy clara. Pero al mismo tiempo, estos documentos vienen, permítase que lo exprese así, adornados por ciertos principios que deben guiar o que forman parte de la identidad europea. Identidad europea, algo después ya muy discutido sobre la existencia o no de esto. Pero digamos que estos principios serían el pluralismo político y la diversidad cultural y lingüística. Entonces, mi sensación personal es que en muchos de estos documentos las referencias al pluralismo político o a la diversidad cultural y lingüística son más un barniz, un aderezo que se contradice con esa visión hegemónica y pragmática del mercado que yo estaba señalando hace algunos instantes. Actualmente tenemos, ya se puso en marcha hace pocos meses, el programa Europa Creativa, que va a abarcar desde este año 2014 hasta el año 2020, y que en este programa Europa Creativa junta dos programas que hasta hace nada venían funcionando separados en el marco de la Comisión Europea. Uno, el programa Europa, y por el otro lado, el programa Media, ¿no? Las distintas versiones del programa Media. Ahora lo que se ha hecho es hacer un mega programa titulado Europa Creativa, que se lo ha dotado de 1.460 millones de euros para los próximos 7 años, y que se tiran ahí, hay cifras que están dando vuelta por los distintos medios de comunicación y con comunicados oficiales. Se dice que va a repercutir en ayudas para 2.500 artistas y profesionales del campo de la cultura, que va a tocar a 2.000 salas de cine, a 800 películas, a 4.500 traducciones de libros, etcétera, etcétera. Este programa Europa Creativa, a su vez, se subdivide en dos subprogramas. Por un lado, el subprograma Cultura, el subprograma Media, y luego, a partir del año 2016, se va a poner en marcha un capítulo intersectorial. Pero digamos, las dos columnas vertebrales fuertes del programa Europa Creativa 2014-2020 son el subprograma Cultura y el subprograma Media. El subprograma Media está destinado a lo que se llama a la francesa el cine y el sector audiovisual, que digamos cine, televisión y otros medios audiovisuales, y este subprograma Media acapara más del 50% de los recursos, un 56% por ahí. Se habla de 900 millones de euros para los próximos 7 años, y en el que van a intervenir todos los países que forman parte de la Unión Europea. Ahora, dentro de este subprograma Media hay un punto específico, un objetivo específico, mejor dicho, que tiene que ver con la distribución de películas europeas en salas cinematográficas y demás plataformas, y comercialización de obras audiovisuales, concretamente se dice mediante la subtitulación, o sea, respetando el idioma original en que fueron producidas esas películas, mediante también el doblaje, que está pensado ya, como señalaba anteriormente, para mercados que desde hace décadas que trabajan con el doblaje de películas, y para la audiodescripción, que apunta a la accesibilidad de discapacitados. Aún es temprano para saber, cómo se repartirán estos recursos. Son pocos recursos si se lo compara con otros programas puestos en marcha por la Comisión Europea. Son muchos países, 28, para distribuir esos recursos, y por supuesto también con países con especificidades, como es el caso de España, con lenguas cooficiales. Con lo cual creo que las buenas intenciones por parte de la Comisión Europea o las buenas intenciones se hacen presentes en el discurso
de la Comisión Europea, pero deberíamos luego poner la lupa en el reparto de esos fondos y realmente cómo impacta, qué tipo de medidas se ponen en marcha y con qué apoyo presupuestario, ya tanto del programa Europa Creativa como de los propios fondos administrados a nivel de los países de la Unión Europea para apoyar estas medidas de subtitulación, doblaje y audiodescripción. Sí, el informe del año 2010 sobre el cine europeo en la era digital hace breves menciones al tema de las lenguas regionales, las lenguas minoritarias y o minorizadas, ¿no? Concretamente, yo estuve peinando, leyendo con atención el documento y he encontrado, por ejemplo, una referencia concreta que dice que la digitalización supone una oportunidad muy grande para promover la presencia de lenguas regionales oficiales en los cines, así como el aprendizaje de lenguas extranjeras. Podríamos pensar también que con el advenimiento de la televisión digital terrestre, la digitalización completa del sistema televisivo, también hay una oportunidad ahí muy grande para promover la presencia de lenguas regionales oficiales. Sin embargo, permítame expresar una duda. Es verdad que la tecnología da esa posibilidad a través de multipistas para poner a disposición distintas lenguas. Luego tiene que venir la decisión política y empresarial de hacer realidad esas lenguas oficiales, y luego algo mucho más complejo, que es que en la práctica del usuario, en la práctica de aquel que va a la sala de exhibición cinematográfica o de aquel que se pone frente a la pantalla de su televisor, utilice y escuche esas lenguas, digamos, con lo cual evidentemente hay cosas que fácilmente se pueden hacer a través de un decreto, y hay otras que tienen que ver con la formación de los públicos y el contacto de esos públicos con las lenguas y la práctica de acercarse a esas lenguas, que es mucho más compleja y que implica una política ya desde los primeros años de formación en el sistema educativo, ¿no? Para acostumbrar y para formar públicos, y aparte tiene que ser realmente, tiene que haber gratificación por parte del telespectador o de aquella persona que va a la sala cinematográfica a la hora de encontrarse con esos productos en lenguas regionales oficiales. Bien, hecha esta reflexión, hay el documento también, el informe sobre el cine europeo en la era digital, pide nuevas iniciativas. En este caso está dirigido al programa Media, que ya no está en uso, pero digamos al subprograma Media, ahora asumido por el programa Europa Creativa 2014-2020, destinadas a mejorar y promocionar la traducción, el doblaje, el subtitulado y el sobretitulado, a fin de apoyar a las salas independientes dedicadas a películas europeas. Este es un pedido, por supuesto, que podemos compartir desde el punto de vista de la diversidad cultural y lingüística, pero también que puede llegar a encerrar cierto peligro, ¿no? Es decir, quizás a veces se trasluce una visión que los grandes complejos cinematográficos han hecho ya su reconversión digital, están abandonados a las fuerzas del mercado, donde hay las grandes distribuidoras, son los que tienen un contacto directo y son un complejo cinematográfico que está
dominado por las distribuidoras major, mientras que parecería que el tema de versiones originales, subtitulado, queda reducido al tejido débil y pequeño de pequeñas salas independientes, que son como las que se las denomina en el documento, y son estas las que necesitarían la ayuda pública, tanto a nivel de la Unión Europea como de las subregiones y de los países. Entonces, digamos, hay evidentemente referencias, no son cuantiosas, son estas dos referencias concretas, pero me parece que tendríamos que darle una vuelta a analizar qué es lo que están diciendo. Por último, el documento también postula, yo casi diría como buena práctica, el premio Lux del Parlamento Europeo, y lo da como una buena práctica de la promoción del multilingüismo, ya que la película premiada se subtitula en 23 lenguas oficiales, las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. Bueno, también tendríamos que preguntarnos cuál es el porcentaje de la población europea que realmente visiona este tipo de contenido. Yo creo que evidentemente la visión empresarial es una visión que está marcada por la economía, quiero decir, por los costes de producción y por la posibilidad de recuperar esos costes de producción y de obtener beneficios si es posible. Con lo cual, si uno fija la atención, por ejemplo, en el caso de España, verá que la mayoría de los creadores, sean de la comunidad autonómica que sean, es decir, mismo aquellos creadores que vienen de comunidades autonómicas con lengua propia, trabajan en español. Y digo, esto tiene que ver con el deseo por parte del sector empresarial también y de algunos creadores de acceder a un mayor público. Entonces, el objetivo ahí empresarial es maximizar el número de espectadores, con lo cual yo creo que el eje es ese, la maximización del número de espectadores, utilizando las lenguas, en este caso, en el caso de España, el español o castellano, que tengan una mayor llegada y que facilite el acceso a sus potenciales públicos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un problema de mercado, ¿no? En aquellas regiones o países que tienen lenguas que son consideradas minoritarias, hay un mayor reconocimiento de esta problemática, ¿no? Mientras que países que no tienen este condimento multilingüístico pasa más por la enseñanza de una segunda lengua y el dominio de una segunda lengua como el inglés, que puede ser considerada en muchos ámbitos como una suerte de lengua franca, y no hay una preocupación marcada por el tema del reconocimiento por parte de la ciudadanía de algunos países de Europa por las lenguas minoritarias. Pensar en medidas para un programa de política pública alternativo, diferente, complementario u opuesto, sea un ejercicio de imaginación, ¿no? Yo creo ahí que, claro, la visibilidad y acceso están directamente relacionadas con la disposición y con la promoción de esas películas. Entonces, y eso implica
recursos sobre todo destinados al tema de promoción. Hay campañas publicitarias en distintos multisoportes, distintos soportes que den visibilidad a esos productos. Estuve reflexionando y no sé, ha salido una suerte de popurrí de medidas, por ejemplo, pensar en una cuota de pantalla para cine en versión original de lenguas minoritarias, una cuota de pantalla en televisiones de alcance nacional, también para cine o contenidos audiovisuales en versión original. Yo creo que lo otro que hay que acometer, y de una manera muy clara en una política digital, es ayudas a portales de internet para películas en versión original. Luego, también debe contemplarse ayudas para que las productoras y distribuidoras subtitulen en versión original, ¿no? Digamos, ahí hay todos unos costes relacionados que también, por ejemplo, atentan con que esa película no sea en la lengua minoritaria y sea en la lengua mayoritaria, por ejemplo. Entonces, una línea de ayudas a productoras y distribuidoras para el subtitulado en versión original. Y el otro tema es un programa de políticas públicas que tenga como centro de atención los contenidos audiovisuales en versión original no puede desconocer la educación, el ámbito de la educación primaria y secundaria, la formación de públicos a mediano y largo plazo, si convenimos en la importancia de la diversidad lingüística. Entonces tendría que ser, este programa tendría que articular tanto la faceta, la dimensión educativa, como la dimensión de promoción a escala multisoporte y la verdadera presencia en pantallas de distintos tamaños de esos contenidos. Yo creo que ahí hay, como decía anteriormente, hay las grandes ciudades europeas o las grandes ciudades de España, por ejemplo, que tienen reducido, pero tienen un circuito de salas en versión original, mientras lo que queda prácticamente descuidado son aquellas ciudades de tamaño medio, pequeño, aquellas regiones semirurales donde no hay posibilidad que la gente vaya a ver, se encuentre con un contenido en versión original. Por lo tanto, y esto hay países que tienen una infraestructura más o menos desarrollada, estoy pensando en el caso del Reino Unido, ¿no? Poner en marcha políticas y medidas para la presencia de ese cine en versión original en cines rurales, centros culturales, casas de cultura, digamos, todo un tejido ahí que podría ser más atado a lo local, que podría ser tomado en consideración para trabajar y para dar acceso a películas en versión original. Y luego el otro frente, el otro gran desafío es Internet, Internet de banda ancha, ¿no? Donde tendrían que focalizarse atención y presencia y promoción del cine en versión original en el paisaje digital que dibuja la red de redes. Respecto a la mayor accesibilidad, bueno, esto está directamente relacionado con el tema de accesibilidad, de que la gente pueda disponer de esas películas, de esos contenidos. La conversión digital del sistema de proyección en sala está claro ya desde hace algún tiempo que no va a poder ser acometido con éxito sin ayudas públicas, sobre todo para las pequeñas salas de exhibición cinematográfica. Eso lo deja muy claro el informe del año 2011 sobre el cine europeo en la era digital. Y yo creo que, por supuesto, podemos pensar en incremento de cuota de pantallas, podemos pensar en jornadas similares a la que ahora está de moda
por aquí, que es el Día del Espectador, pero con películas en versión original. Digamos, ahí es cuestión de tratar de imaginar de qué medidas podrían llegar a darle mayor visibilidad al cine en versión original. Quizás también con una política de precios diferenciada, ¿no? y que incentive a la gente a ir al encuentro de esos contenidos. La última. De hecho, existe un modelo cinematográfico desde el punto de vista de Europa altamente fragmentado. Es un modelo fragmentado desde el punto de vista empresarial, es decir, donde hay gran cantidad de productoras, muchas veces con una vida efímera y que se forman en función de un proyecto cinematográfico y luego desaparecen. También desde el punto de vista de las distribuidoras, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista, si pensamos por ejemplo en el paisaje digital o en el mercado digital europeo, es algo que no existe, sino que están todavía las barreras nacionales que están impidiendo la circulación de los productos audiovisuales. Es un mercado también donde hay una posición dominante de las distribuidoras majors en cada uno de los distintos mercados nacionales, y es un mercado donde hay pocos cines y películas nacionales, entre comillas, capaces de traspasar su frontera. Quizás el caso emblemático de esto que logra tener una cinematografía con éxito fuera de sus fronteras es el caso francés, ¿no? Muchas veces reseñado. Por lo tanto, el modelo es fragmentado. La pregunta es luego si se puede hablar de una estructura industrial integrada por múltiples cines de pequeñas dimensiones y producidas en lenguas vernáculas y con vocación de ultrapasar fronteras nacionales. Es un gran desafío pensar esto, porque ahí entran en contradicción, entiendo, lineamientos e intereses de mercado con los de protección de pequeñas cinematografías y de lenguas vernáculas. Es decir, ahí se hace carne nuevamente esa tensión que está tan presente en muchos de los documentos de la Comisión Europea. Por lo tanto, digamos, yo creo que es el gran desafío que tienen los hacedores de políticas, de cómo conjugar eso y cómo dejar que los principios de pluralismo político y de diversidad cultural y lingüística no sean simplemente un aderezo de las declaraciones de buenas intenciones. Quizás este desafío lleve mucho tiempo y lleve muchos acuerdos entre las distintas partes involucradas en lo que sería la conformación de un mercado europeo del audiovisual. Pero al día de hoy, y con la apuesta firme hacia los campeones europeos, veo difícil la concreción de este tipo de políticas, y mucho más el tema de una estructura industrial integrada en un mosaico de 28 estados, donde, bueno, ¿cuáles serían los intereses que terminarían prevaleciendo? ¿Cuáles serían las lenguas en las cuales se comunicarían productores, distribuidores de los distintos países? Entonces creo que es un gran desafío, pero no me atrevo a imaginar la concreción en la vida real de este desafío.